A ver, ¿qué pasa cuando alguien desaparece, pero legalmente para el sistema sigue ahí? Hoy vamos a meternos de lleno en una ley peruana muy particular, una ley que nació, la verdad, del dolor de un conflicto y que buscó ser como un puente para miles de familias que vivían en una incertidumbre total. Ok, para poder entender de verdad esta ley, tenemos que retroceder a una época, una de las más oscuras en la historia del Perú. Estamos hablando del periodo entre 1980 y el año 2000. Y en esos años, la violencia no era algo que se leía en los periódicos, no. Era el día a día, una realidad que partió al país y dejó heridas que, créanme, todavía duelen. Y lo más terrible de toda esa violencia fue el silencio que dejó. De repente miles de personas, así, de un día para otro, desaparecían, como si se los hubiera tragado la tierra. Y sus familias, bueno, ellas quedaban atrapadas en una búsqueda eterna, esperando una respuesta que simplemente no llegaba. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el costo humano de todos esos años de desapariciones. Porque para entender la solución, que es la ley, primero hay que entender la dimensión de la herida que intentó cerrar. Y aquí, fíjense, está el núcleo de todo el asunto. La ley inventó, por así decirlo, un concepto nuevo: la ausencia por desaparición forzada. ¿Y por qué era tan importante este término? Porque no era una desaparición cualquiera. El artículo 3 es súper claro. Esto aplica a la gente que fue arrancada de sus vidas en medio del conflicto. O sea, no es que se fueron por su cuenta, es que se los llevaron. Crear esa figura legal era vital, absolutamente crucial, porque sin ella, las familias quedaban en una especie de limbo, ¿saben? Un vacío legal terrible, absurdo, que simplemente les paralizaba la vida. A ver, detengámonos a pensar en esto un segundo porque es la clave para entenderlo todo. ¿Qué pasa en la vida real, en el día a día, cuando un ser querido ya no está? Pero no hay un papel, un certificado de defunción que lo diga. El dolor emocional es una cosa, que es gigante, pero es que además se suma una pesadilla de trámites y barreras prácticas. Es que la vida se congelaba, literalmente. Sin un papel que dijera, esta persona está ausente, todo se paraba en seco. La pensión de la persona desaparecida, bloqueada. La herencia, ni tocarla. El estado civil de la pareja, en el limbo. Era como si el propio Estado les dijera a miles de familias, tienen que esperar. Pero, ¿esperar qué? Era una espera sin fin, una pesadilla burocrática encima de una herida que no paraba de sangrar. Entonces, para romper ese candado legal, se necesitaba una llave. Y esa llave fue la Ley 28413, la respuesta oficial del Estado peruano a esta crisis humanitaria. Aquí la vemos, la Ley 2843. Miren, esto es mucho más que un simple papel. Es una herramienta, una ley que salió en 2004 y que fue diseñada con un solo propósito: darle una salida a quienes estaban atrapados en un callejón sin salida. Y el espíritu de la ley queda clarísimo en su propio artículo 2. Lo que busca es, y cito, proporcionar a los familiares del ausente los instrumentos necesarios para acceder al reconocimiento de sus derechos. Fíjense qué importante. No se trataba de decir, bueno, pasemos la página. No, se trataba de darles por fin las herramientas para que pudieran al menos empezar a escribir el siguiente capítulo de sus vidas. Ahora, claro, una ley como esta no sale de la nada, ¿verdad? Fue el final de un camino larguísimo. Primero vino el fin del conflicto, y con él un silencio pesado. Después, el trabajo durísimo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue como escarbar la memoria colectiva del país. Y finalmente, años después, se logró la voluntad política para que todo ese dolor, todas esas verdades, se convirtieran en una ley. Bueno, hasta ahora tenemos el porqué de la ley, el contexto. Pero ahora viene la pregunta clave: ¿cómo funcionaba en la práctica? O sea, ¿qué tenían que hacer una familia para conseguir ese reconocimiento oficial? Pues miren, la ley se apoyaba básicamente en 4 pilares. Primero, se creó un registro especial de desaparecidos para tener toda la información en un solo lugar. Segundo, se puso a la Defensoría del Pueblo a cargo de supervisar todo, como un garante. Tercero, se estableció un proceso judicial claro y especial para estos casos. Y cuarto, y esto es fundamental, como dice el artículo 7, todo el proceso tenía que ser gratis, porque la justicia simplemente no podía costarles más a quienes ya lo habían perdido todo. Y ese camino judicial que está en el artículo 11
Se diseñó para ser lo más sencillo posible. La cosa iba así. La familia iba y presentaba la solicitud a un juez. Ese juez verificaba los datos con el registro especial que ya vimos. Luego se hacía una notificación pública por si acaso. Y al final el juez emitía la declaración. La idea era, por favor, no más laberintos burocráticos para gente que ya había sufrido demasiado. Ok, ya vimos el proceso, pero ¿y el resultado? ¿Cuál era el impacto real de esa declaración? Una vez que una familia tenía ese papel en la mano, ¿qué cambiaba? Bueno, la respuesta es casi todo. Y aquí está el motor de toda la ley, el artículo 13. Atentos a esto porque fue revolucionario. Decía que la declaración de ausencia por desaparición forzada iba a tener los mismos efectos legales que una declaración de muerte presunta. Esa era la llave maestra, la que abría todas las puertas que llevaban años, décadas cerradas. El cambio era de la noche al día. ¿Se acuerdan de las pensiones bloqueadas? Ahora eran accesibles. Las herencias congeladas ya se podían tramitar. Ese limbo legal se terminaba y los sobrevivientes podían seguir adelante. En resumen, se pasaba de estar paralizado a poder actuar. Y eso permitía a las familias por fin resolver los problemas prácticos para poder empezar a sanar las heridas del alma. Y esa es en el fondo la esencia de esta ley. Obviamente ningún papel te va a devolver a una persona, eso es imposible, pero lo que sí podía hacer era reparar una segunda injusticia, la de que el Estado además te abandonara. Esta ley fue, como decíamos al principio, un puente legal para pasar de la incertidumbre más absoluta al reconocimiento. Y nos deja pensando, cuando la memoria es lo único que queda, ¿cómo hace una nación para empezar a sanar? Quizás, solo quizás, empieza justo así, con leyes que se atreven a ponerle nombre a lo que no se podía nombrar, con un Estado que finalmente reconoce que pasó algo terrible y que se niega a olvidar a sus ausentes. Claramente no es el final del camino, para nada, pero es un primer paso, un paso fundamental hacia la justicia, la memoria y, ojalá, la sanación.